Se encuentra en discusión legislativa un proyecto de indulto general, luego de imponerse en la discusión nacional el debate sobre prisión política. Esta discusión está llena de vacíos y de deformaciones propiciadas por el oligopolio de medios de comunicación y apela a la base del principio internacional del derecho a la rebelión ante una tiranía. Entender esto último es básico para una defensa justa y correcta de las luchadoras y los luchadores que han sido encarcelados. El día 18 de octubre del año 2019, la red de trenes subterráneo del metro fue desbordada por las masivas manifestaciones de estudiantes secundarios, prontamente apoyadas por muchos y muchas trabajadoras que diariamente sufren condiciones de altos costos y de mala calidad de vida. En un solo día, explotó la indignación a partir de una acción de evasión de pasajes practicada durante años, pero que esta vez se convirtió en un alzamiento social que caló en toda una sociedad desbordada por la angustia. Ello, más la torpe y brutal represión del Estado, inflamaron la llama del descontento contenido por décadas. A más represión, más masividad. Este es el hecho conocido como el estallido y la revuelta popular de Chile. El gobierno de Piñera desata una represión extraordinaria, nada nueva en la lógica de la transición y el legado de Pinochet, pero que esta vez se ejecutó masivamente. Aún así, en una sola jornada de protesta y solo en Santiago, se reunieron más de 2 millones de personas. Las manifestaciones tuvieron su mayor masividad entre los meses de octubre y noviembre, y sus protestas se prolongaron a través de bajas y alzas hasta marzo, una vez declarada la pandemia en Chile. Justamente durante esos 2 primeros meses fue apresada la mayor cantidad de detenidos. Según la Comisión de Derechos Humanos del Senado, las cifras de detenciones en el país ascendieron en esos meses a 25.000 manifestantes. Si vemos de modo amplio la represión contra la protesta, tenemos un espectro de violaciones sistemáticas y masivas del Estado que dan forma a la idea de guerra declarada al pueblo por Sebastián Piñera. La misma Comisión del Senado señala que a diciembre del 2019 existían 3.500 lesionados por agente del Estado, entre ellos 7 fallecidos, aunque podemos contar posteriormente más de 40 manifestantes asesinados. 11.000 lesionados y 347 lesiones oculares, 5 de ellas causantes de ceguera irreversible. Hechos que resultan inocultables a pesar de que el Estado, y en particular los agentes represivos, han actuado sistemáticamente en el ocultamiento de información, usando los mecanismos que le garantizan impunidad, mientras, por otro lado, incurren en la ejecución sistemática de montajes policiales y acusaciones falsas, con la práctica también sistemática de cargar a los detenidos con elementos inculpatorios. Esta comisión del Senado indica que desde el 18 de octubre al 18 de marzo del 2020 se interpusieron 1.700 querellas, de las cuales un 60% corresponden a la Ley de Seguridad Interior del Estado contra 3.000 imputados. En cambio, a octubre del 2020 apenas 17 carabineros fueron sancionados, 16 de ellos despedidos. 1.230 querellas fueron presentadas contra los funcionarios por el Ministerio Público y otras tantas por el INDH, en las que el Poder Judicial se muestra negligente e indiferente. Mientras que Carabineros, el principal aparato represivo y brazo armado del pinochetismo, se resiste hasta la fecha en reconocer su responsabilidad, declarándolos hechos aislados. El INDH declaró a esta comisión que el Ministerio Público cifró en 8.000 las víctimas en el marco del estallido social, y de ellas mismas, más de 6.000 están relacionadas con Carabineros. Vemos que las querellas han avanzado muy poco y Carabineros tampoco ha hecho lo que corresponde porque más de 5.000 sumarios no han tenido resultados. Desde un principio, comenzó a aplicarse a los detenidos una política judicial de criminalización sistemática y masiva, empleando todos los medios. Se aplicó a gran parte de los detenidos un castigo inmediato, usando la figura de la medida cautelar de prisión preventiva. Y esta política judicial, acorde a la voluntad del Poder Ejecutivo
y al interés de los grupos económicos, ha proseguido su aplicación sistemática sin cesar, convirtiendo a los manifestantes detenidos en peligrosos criminales, pero sin juicio previo. Junto a ello, el castigo de la golpiza, el abuso sexual y la tortura, entre otras violaciones a los derechos humanos denunciadas durante toda la revuelta. Pero la verdad es que esta práctica es anterior y ha sido usada contra la movilización social en general y con intensidad particular en contra del movimiento de reivindicación de tierras mapuche. Es por ello que existen decenas de víctimas de asesinato por parte del Estado y cientos de presos políticos anteriores al estallido social. Pero vamos al fondo de todo esto. Y si bien no es necesario actualmente recurrir a encuestas para entender lo que sucede, es útil ver cómo Activa Research el 24 de octubre informaba que el 83,6% de los encuestados estaba de acuerdo con las manifestaciones de protesta. Por otro lado, Ipsos de noviembre de 2019 señalaba que las razones de esta crisis, según el 67% de los encuestados, serían relativas al costo de la vida, las alzas de precios, los bajos sueldos, la calidad de la salud, las pensiones. Y en la misma encuesta, otro 16% expresó que las razones están en que los políticos no escuchan a la gente y sus demandas. En cuanto a las proyecciones percibidas de los hechos del estallido social, la encuesta Ipsos agrega que un 57% consideraba que el proceso abierto en 2019 es el comienzo de un largo camino de cambios, en tanto que el 30% creía que este es un hito que cambia las prioridades del país desde hoy mismo, mientras que solo un 10% cree que los hechos pasarán sin cambiar nada. ¿Qué es lo que representa entonces el estallido y la revuelta popular que amenazó con convertirse en rebelión e insurrección social? Se trata del rompimiento de un estado de control social que venía horadando las bases mismas de la sociedad, bajo un régimen de tiranía y de institucionalidad ilegítima destinada al máximo saqueo del territorio y a la mayor explotación de la clase trabajadora. Todo ello cruzado por la devastación ambiental y los regulares abusos de los intereses económicos de la burguesía, particularmente de la gran pulpería representada en los grupos económicos, un oligopolio propietario de la gran industria extractiva y del monocultivo, de las grandes cadenas del retail como de la banca, dueños al fin del capital. A este orden de opresión y superexplotación, a su sistema de dominación y contención de las capas sociales mayoritarias, no se le podía enfrentar sino con la rebelión. Es el desenlace político de un régimen agotado en su capacidad de dominar y contener, que hizo un recorrido histórico desde el golpe y el terror de Estado hasta la amenaza y la domesticación. Pero el que, apenas perdido su dominio del control pacífico, ha vuelto a practicar los métodos de la dictadura sin complejo. El Estado puso en práctica los medios de los que la clase en el poder se ha suministrado para la lucha de clases. Entonces, la rebelión es legítima, porque responde a una imposibilidad del ejercicio democrático y a la urgencia de una sociedad que no puede tolerar más la decadencia de un régimen neoliberal que avanza sobre su propia crisis. Siendo la rebelión legítima, entonces debe estar expresado en una nueva constitución. ¿Por qué no? Pero, sobre todo, debe reconocerse ya en la amnistía total de las y los presos políticos de la revuelta, de las y los presos políticos anteriores al estallido, luchadores del pueblo mapuche y activistas políticos. Y esta lucha por la liberación de los pueblos no podrá de ningún modo darse por satisfecha hasta que este punto sea un hecho, porque ello compromete la profundidad y la razón de la revuelta popular. Y ello representa una garantía de que es posible alcanzar la justicia y la verdad, así como de desmontar el derecho punitivo del adversario de clase, la burguesía. Es, en definitiva,
la consecuencia de una lucha legítima, pero que a la vez compromete el futuro, compromete el desenlace que esperamos de tan magnífico alzamiento social. La rebelión ha sido para las capas explotadas y desposeídas un deber.